Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. En épocas de dificultad como la que atraviesa hoy Colombia, tenemos para conversar con él la presencia del señor viceministro de Agricultura, doctor Juan Gonzalo Botero. Un cordial saludo, doctor Botero. Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí en esta tertulia del Pensamiento al Aire. Un saludo especial, doctor Antonio, a usted, a todos sus seguidores. No, de verdad que el orgullo es para mí estar hoy en el Pensamiento al Aire, por donde han pasado personajes tan importantes de Antioquia y del país. De verdad que créame que es un orgullo estar en su programa y valoro mucho esta invitación. Muchas gracias, doctor Botero. Voy a empezar y quiero que la opinión conozca un poquito del doctor Botero. Nacido en Medellín, pero criado en Magangué, del departamento de Bolívar. Allá su familia finquera tuvo su niñez y mucha parte de la juventud. Después estudió la ingeniería agrónoma en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente se especializó en ciencias políticas. Ha sido varias veces funcionario público, la primera de ellas en el año 1999, en el mandato del doctor Andrés Pastrana, que ocupó también el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario. De manera que, doctor Juan Gonzalo, cuénteles un poquito a nuestra audiencia de su historia tan bonita de vida. Yo soy hijo de Gonzalo y María Eugenia, dos ganaderos de Antioquia que llegaron a Magangué por sus padres, por mis abuelos Ricardo y José Joaquín. Ricardo y José Joaquín fueron arrieros paisas. Ellos llegaron en los años 50 a Magangué, compraron tierras en Magangué y se quedaron allá. Y por eso mi padre y mi madre, que son primos hermanos, usted sabe que en las familias antioqueñas se casaban mucho entre primos. Yo nací en Medellín, nací en la Clínica del Rosario, en la antigua Clínica del Rosario, allá en el centro de Medellín, y muy pequeño, de un mes me llevaron para Magangué, para la finca. Inclusive, pues hay anécdotas muy charras, doctor Antonio, es que en esa época no había luz. Y por ejemplo, cuando yo iba de vacaciones a Medellín, en las noches me quedaba viendo los focos. No le puedo creer. La luz para mí era increíble. Inclusive hasta muy viejito ya dormía con la luz prendida, doctor Antonio. Eso me quedó de la finca, dormía mucho con la luz prendida. Pero esa niñez de finca es muy bonita. Uno criándose entre vacas, entre pavos, entre gallinas, esa niñez fue muy bonita. Después hice mi colegio en Sabaneta, en el gimnasio Los Alcázares, ahí en Sabaneta. La verdad es que Alcázares me dio disciplina, es un colegio con una disciplina en ese momento muy grande y me dio disciplina para enfrentar lo que venía, que era Costa Rica. Me fui muy joven para Costa Rica. Tenía apenas 17 años y me fui para una universidad especial porque era una universidad que combinaba la práctica con la teoría. La ER, que fue la escuela donde yo estudié, Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, que en inglés es ER, le dicen la Universidad de la Tierra, doctor Antonio. ¡Qué maravilla! Es una finca de 3.600 hectáreas, donde usted en la mañana está en el salón de clase, pero en la tarde puede estar en un potrero dando machete. O a la otra mañana puede estar cosechando ñame. Pero le voy a interrumpir ahí para preguntarle, a ver, doctor Botero, cuando usted me muestra esa realidad tan importante de una universidad con 3.600 hectáreas y que todos practican y estudian, ¿puede estar usted ordeñando
o puede usted estar organizando cuadrillas de trabajadores, pero esa enseñanza teórica práctica, ¿cuánto nos serviría en Colombia? Yo visionaba, doctor Antonio, y miraba desde Costa Rica que en Colombia deberíamos tener una universidad de ese tipo, una universidad que combinara lo práctico con lo teórico. La verdad es que en Colombia tenemos 3 o 4 universidades de agronomía muy buenas, la Nacional de Bogotá, de Medellín, la Universidad de Caldas y la Universidad Católica. Son tal vez las 4 universidades, pero les falta lo que usted dice, que la gente se meta en el potrero, que la gente se meta en el cultivo, que la gente pueda tener una vaca para palparla. Eso nos tocaba a mí, doctor Antonio. Pues le cuento una anécdota. Cuando llegué el primer año de vacaciones a Medellín, le mostré las manos a mi mamá y eran llenas de callos. No, imagínense, mi mamá me dice: mijo, usted está estudiando para campesino. Y yo le contesté: mamá, antes de ser ministro hay que ser campesino. ¿Y quién iba a creer que hoy la vida me tenía a mí casi siendo ministro, casi llegando a ser ministro? Pues ya ha tenido 2 oportunidades, ¿no? Ya ha sido viceministro 2 veces, ya creo que le falta poquito para el ministerio, ¿no? Sí, sí, doctor Antonio, desde muy joven, ya a los 21 años ya era secretario de Agricultura de Bolívar. ¿Quién iba a creer? Si no el más joven de los más jóvenes que ha habido. Y ahí en la Secretaría de Agricultura nos fue muy bien, doctor Antonio, y logramos empezar proyectos en Bolívar muy importantes. Un proyecto muy lindo que todavía sobrevive, que fue la siembra de palma de aceite con pequeños campesinos en el distrito de riego de María la Baja, con Carlos Murgas, con pequeños productores. Y después Carlos Murgas lo nombra el presidente Pastrana ministro de Agricultura. Y cuando a Carlos lo nombra el presidente Pastrana ministro, Carlos me llama y me dice: Botero, necesito que venga a ayudarme. Yo tenía escasos 22 años y le digo: pues ministro, listo. A mí me hacen una entrevista, doctor Antonio, esos famosos cazatalentos que existen por ahí. Y en una de las preguntas que me hacen, el tipo me dice: oiga, doctor Botero, ¿usted qué edad cree que debe tener para ser viceministro de Agricultura? Yo dije: este hombre me corchó, ¿yo qué le voy a decir? Y yo le contesté, le dije: hombre, yo no sé qué edad se debe tener. Yo lo que sí sé es que tengo la edad y la experiencia para ser viceministro en este momento. Y el hombre se rió. Y con eso se dio, y un 11 de mayo del 99, doctor Antonio, empezamos el primer viceministerio. Ese viceministerio, ahí también hicimos cositas muy importantes. ¿Cuánto duró ese viceministerio? Ese viceministerio duró 8 meses, doctor Antonio, porque en agosto Carlos Murgas sale del ministerio y se lo dan a Rodrigo Villalba. Sí. Y desafortunadamente Rodrigo Villalba pues era un hombre más político y más liberal. El hombre hace una reestructuración y en esa reestructuración caemos, yo no sé si usted recuerda, al difunto Roberto Hoyos, expresidente de Augura. Claro. Roberto era viceministro también, era mi compañero. Y Roberto y yo, que nos llevábamos muy bien, no nos llevamos bien con Villalba, y Villalba nos deja por fuera del ministerio. Ese es el problema de la política muchas veces, ¿no? Sí, ese es el grave problema. Que no dejan terminar los procesos. Completamente, procesos que habíamos empezado, por ejemplo, doctor Antonio, y hoy que estoy en el ministerio, pues se dan cuenta de lo que uno hace. Imagínense, yo, por ejemplo, firmé el Acuerdo Nacional de los Lácteos, que todavía está vigente, el Acuerdo Nacional de los Cárnicos, que también está vigente,
en una negociación muy dura me tocó, doctor Antonio, ser testigo del momento en que se liquida la Caja Agraria y se crea el Banco Agrario de Colombia, imagínense. Yo hago una negociación, se habían tomado las sedes del INCOR a nivel nacional. Primero va a negociar Roberto, que era mi compañero, y Roberto no puede negociar un lunes. Después va un director que se llamaba Luis Arango y tampoco puede negociar. El miércoles va el ministro Murgas al INCOR, doctor Roberto, y tampoco puede negociar. Y lógicamente la última bala era el viceministro más joven, el que menos experiencia supuestamente tenía. Y a las 5:30 de la mañana me llama el ministro Murgas y me dice: Boterito, él me decía así de cariño, sí, necesito que se vaya para el INCOR a negociar. Le dije: ministro, ¿cuánto vale el pliego? Me dice: vale 1 billón de pesos. Y le dije: ¿con cuánto cuento? Y me dice: con nada. Ay. Bueno, listo, me voy para allá. Llegué al INCOR, doctor Antonio. El gerente del INCOR era Rodrigo Villalba, por cierto. Y me dice: ¿y Murgas? Y le digo: no, Murgas no viene, el que va a negociar soy yo, dígale al sindicato. Fue y le dijo al sindicato, y el sindicato dijo: con Botero no negociamos. Y yo les dije: pues es lo que hay. Yo aquí me quedo, yo cancelé mi agenda, aquí tengo todo el día. A las 2:30 de la tarde, doctor Antonio, esos hombres aceptaron negociar conmigo. A las 12 de la noche firmé el acta levantando el paro y me dice Carlos Murgas: vice, véngase para el piso 13 de la Caja Agraria. Me fui para allá, doctor Antonio. Estaba el ministro Murgas, su secretario privado, Juan B. Pérez Rubiano, que era el presidente de la Caja. Yo le entregué el acta a Murgas. El hombre me dio un abrazo y le dijo al secretario privado: páseme la carpeta. Sacó algo y lo firmó. Nos sentamos a hablar, doctor Antonio, él tenía un whisky ahí, eran las 1:30 de la mañana. Y le dijo al secretario: dígale a Jesús Bernal. Jesús Bernal era el presidente del sindicato de la Caja, doctor Antonio, que después fue senador por el Polo Democrático. ¿Así? Dígale que suba. El hombre subió, doctor Antonio. Empezamos a hablar, chuchu, un whisky, tan, hablando, y entre hablaba y hablaba, Murgas le dice y le hace así, y le muestra el papel y le dice: Chucho, ¿usted sabe qué es esto? Y Chucho le dice: no, ministro, ¿qué es eso? Y Murgas le responde: Chucho, se acabó la Caja Agraria. Ay. Eso, doctor Antonio, fue un silencio sepulcral. Ese hombre no sabía, como al minuto dijo: ¿cómo así, ministro? Y dice: este es el decreto de liquidación de la Caja Agraria y de reactivación del Banco Agrario de Colombia. Y mañana estoy en Cartagena lanzándolo con Juan Camilo Restrepo. Vea, doctor Antonio, ese hombre se puso como un tigre. Le dijo de todo a Carlos Murgas que lo iba a meter preso, que eso se caía, que aquí. Eso nunca se cayó, doctor Antonio. Hoy todavía la Caja está ahí, el banco está ahí, no se ha caído. Y a mí me tocó vivir ese momento de la historia tan duro, y sobre todo, ¿por qué fue importante? Porque el gobierno de Andrés Pastrana, doctor Antonio, era tan débil que no aguantaba 2 paros juntos. Y a él se le une la Caja y el INCOR, Pastrana se cae. Entonces, con la liquidación, con el levantamiento del paro del INCOR fue que lograron crear la Caja, imagínense. Qué maravilla, qué historias. Vámonos para un corte, doctor, y continuamos con esta historia bellísima del sector agropecuario en Colombia.
Esos cuentos que ha echado usted, doctor, son extraordinarios. Pero también usted después de eso trabajó muchos años en Cor Magdalena y fue director también de esa entidad. ¿Qué desarrolló allá importante para toda esa zona de la costa atlántica? Sí, señor, yo estuve 11 años largos en Cor Magdalena, inclusive tuve varios directores antioqueños, el doctor Norberto Vélez, el doctor Horacio Arroyave, que hoy es directivo del Centro Democrático en Antioquia, y los últimos 2 años fui director, doctor Antonio, y logramos, pues tuve los 8 años del gobierno Uribe como director, y logramos que en 8 años no se presentara ni un cierre para la navegación en el río Magdalena, doctor Antonio. Eso, eso es bonito. Cuéntenos detalles, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Dragados? ¿Qué hicieron para que eso funcionara? Lo que usted dice, doctor Antonio, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, los dragados se contrataban por 3 meses. ¿Qué hicimos nosotros? Los dragados los contratábamos por 1 año. Eso logró que efectivamente los dragados se hicieran, porque es que un dragado es muy fácil, doctor Antonio. Usted dice, no, yo dragué, pero al mes estuvo igual porque el río le metió a eso arena y sedimento. Nosotros lo que hicimos fue que de verdad se dragara y que esos dragados sirvieran. Y en 8 años, doctor Antonio, del tiempo que estuvo Horacio y el tiempo que estuve yo, el río no tuvo ningún cierre. Ese fue un logro muy importante. El segundo logro importante, doctor Antonio, fue que creamos el sistema de navegación satelital del río. Un día estábamos Horacio y yo sentados en una mesa, yo era su director en Barranquilla, y le dije, oiga, jefe, ¿por qué no hacemos en el río algo parecido a lo de los GPS en los carros cuando uno va a Estados Unidos? Que el GPS le va mostrando a usted por dónde va. Eso era en el año 2004, doctor Antonio, cuando eso apenas empezaba. Y a Horacio le sonó, y con el laboratorio de ensayos de la Universidad del Norte, ahí mismo cogimos el programa piloto y hacíamos, doctor Antonio, hicimos batimetrías de todo el río, desde Puerto de Río hasta Barranquilla. Y cada 3 días actualizábamos los sistemas críticos. Y por internet se le mandaba a los remolcadores. Inclusive hay una historia muy chistosa de un capitán de remolcador que nos contaba y nos decía que él navegaba en principio con luces de las casas del río. Y hay un pueblito en Bolívar que se llama El Bison. Por ahí pasa un puente. Y el tipo nos dice, doctor, imagínense que un día iba yo en el remolcador y yo para pasar por el puente me guiaba por una luz de una casa que había. Hombre, doctor, y un día no me prendieron la luz y le pegué el planchón a uno de los pilotes del puente porque pensé que era otra luz. Imagínense, así navegaban nuestros capitanes en el río Magdalena. Ya hoy navegan con computador, con navegación asistida, eso se lo dejamos nosotros. Yo quiero preguntarle una cosita del río Magdalena. Hoy el río sigue siendo navegable desde Dorada hasta Barranquilla, ¿o qué partes tiene todavía? No, imagínese, doctor Antonio, cuando nosotros estuvimos, el río era navegable desde Puerto de Río hasta Barranquilla. Hoy el río, con los problemas que tuvo la corporación en el gobierno Santos, descuidaron mucho el río y hoy solo es navegable desde Barranca hasta Barranquilla y Cartagena, pero con unos puntos muy críticos. Desafortunadamente, esa corporación, pues imagínense, cuando yo salí la dejé con 400.000 millones de presupuesto.
Hoy en día el presupuesto de Cormandalena son escasos 60.000 millones de pesos. Hombre, Y, eso es una desidia del dinero público. no, y lo otro, imagínense, yo manejaba Cormandalena con 44 personas. Me cuentan que creció tanto en el gobierno Santos la burocracia que hoy tiene más de 200. No, así imposible que las cosas funcionen. Así es muy difícil. Así es Y muy difícil. nosotros tuvimos dos logros muy importantes, doctor Antonio, y fue con el sistema de navegación satelital. Por Magdalena se ganó un premio nacional de ingeniería. Eso para una corporación de esos era impensable. Y el último logro, doctor Antonio, que es muy importante y para mí fue un orgullo, es que Cormandalena era la última entidad del Ministerio de Transporte en índices de corrupción. Eso lo mide Transparencia Colombia. En diciembre del 2010, cuando yo llevo terminando, Transparencia nos dio el premio porque pasamos al primer lugar en índices. Qué maravilla. Eso es que las cosas pueden funcionar, doctor, si hay gente de su talante con disciplina, con transparencia, haciendo las cosas. Sí, eso la verdad eso me dejó a mí una experiencia muy importante, porque lo que usted dice, hay que querer hacer las cosas y con disciplina y talante hacerlas. De ahí de Cormandalena, la salida no fue fácil, fue muy dura, porque yo fui el último funcionario del gobierno Uribe que salió del gobierno Santos. Entonces ya se puede imaginar la guerra que me hicieron para que yo saliera de esa corporación. Eso fueron 6 meses de dolores de cabeza, doctor Antonio. Fue dificilísimo. Inclusive, a mí inclusive me montaron un mundo de investigaciones inventadas que después, por ejemplo, todas se cerraban sin mérito, imagínense, se cierra sin mérito, se cierra sin mérito, pero el desgaste que fue eso para mi salud fue muy bravo, doctor Antonio, en esos años, pues a mí la discapacidad me aumentó bastante, usted sabe que yo sufro una discapacidad y durante esos años la cosa se complicó por esa presión tan dura que sufrí del gobierno Santos. ¿Y el mismo presidente lo presionó o él no directamente se metió en ese tema? No, ahí me presionó mucho su ministro de Transporte, que fue el doctor Germán Cardona, y un director de Invías barranquillero, el doctor Carlos Rosado. Fueron presiones por todo lado muy duras de parte de ellos. Y pues la verdad, usaron hasta los medios de comunicación, que un día a mí mi hijo mayor me dijo, papi, ¿por qué te sacan todos los días en el periódico? Y yo le dije, hombre, papi, usted cálmese, esto es la política y yo no estoy haciendo nada malo. Pero cuando mi hijo me dijo eso, dije, no, esto hasta aquí, uno es mejor no seguir enredado y peleando porque esto va a afectar a mis hijos. Claro, claro. Usted sabe que cuando le tocan a uno los hijos, le tocan el alma. Sí, o sigue dando la batalla fuerte o mejor da un paso al costado para no complicar la vida, ¿no? Sí, entonces yo dije, no, yo voy a dar un paso al costado y la verdad fue esa, di un paso al costado y me dediqué 2 años a los negocios propios, a las fincas mías y a estar con los hijos y la familia. Y en el 2013 volvió y se dio otra oportunidad de llegar a la empresa postal del estado, a 472 en la zona norte, y fui el gerente de 472 casi por 6 años y medio, doctor Antonio. Bueno, entre otras cosas, ¿esa compañía funciona bien o no? ¿Qué nos puede contar hoy? ¿Qué está alejado usted de ella? Esa empresa está funcionando bien, la verdad es que ha tenido un crecimiento importante. Por ejemplo, en el caso de la Regional Norte, doctor Antonio, yo la cogí siendo la última regional del país. Esa regional vendía 3.000, 4.000 millones de pesos. Y cuando yo la solté hace un mes y medio,
pues este año ya llevábamos ventas por 18.000 millones, imagínense. ¿Y quedó bien, quedó bien encargadita esa compañía? Todavía no han nombrado el encargado, la tienen en vacancia todavía. El presidente creo que es un tipo bueno, es un señor del Huila. Él y yo tuvimos algunas dificultades en algún momento, pero creo que es un tipo bueno y la empresa ahí va caminando poco a poco. Pero como le digo, en la Regional Norte hicimos un trabajo muy duro, muy duro, y aumentamos las ventas y aumentamos la eficiencia muchísimo. Yo la cogí con indicadores de tiempos de entrega del 40 y el 45% y la dejé cerca del 90%, imagínense. No, una maravilla, una maravilla. Y ahí también, porque a mí me ha gustado donde estoy, formarme. Cuando entré al sector público, hice mi especialización en estudios políticos y económicos. Y cuando estuve en 472 hice mi segunda especialización en un tema muy bonito que hoy me gusta mucho, logística de transporte internacional de mercancías, doctor Antonio. Eso es muy importante hoy. Sí, la hice en una universidad muy buena también, en la Universidad del Norte de Barranquilla. Y la verdad es que hoy la logística, hoy en día se aplica a todo. ¿La hizo virtualmente o la hizo presencial? No, la hice presencial. La hice presencial. Tuve profesores muy buenos, la verdad, en logística, del talante de Carlos González, que es un consultor muy importante aquí en Bogotá, y Rogelio Perilla, que es un consultor en comercio exterior muy bueno, doctor Antonio, y eso me aprendió y logré formarme mucho, ¿viste? Muy bien, vámonos para otro corte, doctor, y nos metemos a un tema que quiero llevarnos. Démosle. A través del pensamiento al aire. Y lo que hemos conversado con el embajador de China, en China, con España, que nos hemos ido moviendo por todos lados. A mí el tema que más me ha apasionado de todos estos es el tema agrario en Colombia. Unas tierras con mucha capacidad de poner a producir, miles de hectáreas vacías, miles de hectáreas sin cultivos. No podemos permitir que los campesinos no tengan trabajo y que el agro ayude a que suframos menos los colombianos. Eso a mí me angustia. Usted se puede montar en un avión como lo hace habitualmente y desde que sale del territorio de la ciudad se ven los campos muy vacíos. Y creo que se convirtió lo que fue hace 20 años, cuando usted fue por primera vez viceministro, que era una Colombia más rural que urbana. Hoy es al contrario, es más urbana que rural y vamos a perder el campo si nos descuidamos. Yo no sé qué pensamiento tiene usted sobre eso. Pues le cuento, doctor Antonio, lo que dice usted es verdad. Colombia tiene 40 millones de hectáreas aptas para desarrollar en agricultura, ganadería y en actividades rurales del campo. ¿Y saben cuántas estamos aprovechando? 7 millones de hectáreas. Tenemos 33 millones de hectáreas que pueden ser productivas sin hacer nada o en actividades que nada tienen que ver con la agricultura.
Yo, por ejemplo, le decía al ministro, ahora que hice el viaje de Barranquilla a Bogotá, y uno ve todo ese Magdalena Medio con toda la potencialidad que tiene, esas tierras del Cesar, doctor Antonio, en ganadería todas. Y yo no critico la ganadería porque yo he sido ganadero, pero son tierras que podrían ser más productivas en otro tipo de actividad, un cultivo como la palma, un cultivo como el banano, cultivos como las frutas, doctor Antonio. Y yo le decía al ministro, el país se ganaderizó, inclusive con todo el respeto y con lo que quiero yo a los campesinos de la costa, doctor Antonio. Los campesinos de la costa se acostumbraron a tener 4 o 5 vaquitas, a ordeñarlas y sacarles de a 2 litros diarios, de coger de los 10 litros que producen 2 para la casa, venden el resto y se echan a dormir el resto del día, doctor Antonio. Eso nos falta mucho. Este país tiene un inmenso potencial en el campo. Mire, yo estudié en Costa Rica y conocí una cooperativa de pequeños palmicultores que el que más tenía era 3 hectáreas. El día que llegué estaban haciendo una junta directiva de la cooperativa y estaban aprobando un presupuesto de 21 millones de dólares. ¿Cómo le Eran parece? productores de 3 hectáreas. De 3 hectáreas, no eran grandes. ¿Por qué no podemos hacer eso en Colombia? Eso deberíamos hacerlo. Yo en el ministerio, en parte lo que quiero es empezar, tenemos 2 años para empezar a cambiar esa mentalidad y lograr que este país se nos llene de cacao, de cebolla en la parte donde de frutas, de palma, de algodón, inclusive donde podamos sembrar algodón, de yuca que queremos hacer en Sucre, de ñame en Bolívar, de maíz en la altillanura, de una cantidad de cultivos, doctor Antonio, que pueden jalonar a este país a la reactivación Lo, que lo, tanto lo, necesita. lo vi a usted en estos días hablando que en Neiva, en el Huila, iban a hacer algo especial con el cacao y el café. Sí, señor, en el Neiva es muy fuerte, el Huila es muy fuerte en cacao y ahí queremos renovar 2.000 hectáreas y sembrar por ahí 5.000 hectáreas nuevas en cacao y apoyar la cosecha cafetera del segundo semestre con toda la renovación de cafetales para sacar adelante el café en el Huila. Ahora tenemos también allá en Antioquia que se viene la cosecha cafetera del segundo semestre y no está fácil, doctor Antonio, con el COVID, pero ahí venimos trabajando con los ministerios a ver cómo logramos que el COVID no vaya a contagiar a muchos de nuestros recolectores cafeteros. Que entre otras cosas es otro problema que tenemos. Ya los recolectores no hay. Están utilizando a los venezolanos, ¿no? Claro, imagínense, es que ese es otro de los problemas. Por ejemplo, hay que llevar a Antioquia, hablaba el secretario, mi amigo Rodolfo Correa, de que había que llevar cerca de 40.000 personas, movilizarlas para la cosecha cafetera. ¿Y cómo se movilizan si las vías están cerradas y el transporte intermunicipal no está? Ahí tenemos el reto de hacerlo directo con, por decirlo así, buses charter, ubicar a esa gente en unos campamentos y lograr que interactuando ellos solos no se nos vayan a contagiar. Ahí estamos trabajando con la federación, liderando eso. Es un reto muy duro para este segundo semestre. Hombre, ya que mienta al doctor Rodolfo Correa, a quien conozco también, y fue entrevistado por el Pensamiento al Aire cuando fue candidato a la gobernación. Con este proyecto que le contaba de Santa Elena, donde las tierras de Hogares Claret están a disposición, 200 cuadras, y allá el doctor Fernando Correa Peláez, que es economista agrícola,
está haciendo un proyecto de autosostenibilidad para los desplazados de esa región. Allá necesitamos mucho la presencia de la Secretaría de Agricultura y la presencia del Viceministerio de Agricultura, porque ese puede ser un foco de desarrollo para Antioquia, para que entienda la gente que aportando unos el trabajo, otros la tierra, podemos hacer una fortaleza inmensa en el agro. ¿Usted qué opina, doctor? Inclusive, doctor Antonio, eso puede ser un modelo a nivel nacional para replicarlo en muchas partes. Eso lo hacen en Costa Rica, eso lo conocí yo en Costa Rica también, y yo creo que allá en Santa Elena podemos hacer una cosa piloto muy, muy bonita con la Secretaría, con el Viceministerio, con la gente poniendo la mano de obra y el Estado entrando a ayudarles como facilitador, con semillas, con una cantidad de cosas, inclusive con la misma comercialización que hablábamos, porque el programa de agricultura por contrato, doctor Antonio, es eso, es cuando la gente vaya a cosechar, ayudarles a sacar su cosecha para que los intermediarios no les cojan la plata y lleguen directo a las grandes superficies. Con ese proyecto podemos hacer ese proyecto piloto. Pues sería una maravilla. Mañana mismo me pongo en contacto con Fernando Correa, con el gerente de la cooperativa de consumo que está comprándoles los productos y acaban de aprobar un estudio para buscar un centro de piloto de almacenamiento de los productos para que se puedan comercializar y desarrollar. Usted tiene otro proyecto que es el Campo Emprende y el Campo a un Clic. ¿Cómo son esos proyectos? El Campo Emprende, doctor Antonio, es un proyecto que busca llevar actividades alternativas a la agricultura. Yo no sé si usted se acuerda que anteriormente el campesino, además de su cultivo, tenía una tiendita en su casa. A eso le llamaban el comisariato del pueblo. Claro. Eso es lo que quiere el Campo Emprende, que jóvenes, las mujeres, coloquen ese tipo de negocios, el comisariato, la peluquería, la tienda del pueblo, un site de comunicaciones. Ese es el Campo Emprende. Y el Campo a un Clic, doctor Antonio, es una ilusión muy grande, es llevar tecnología a las zonas más apartadas de este país para que los campesinos en plataformas digitales ofrezcan sus productos. Ahí ya tenemos 8.000 productores afiliados que están ofreciendo sus productos en la plataforma. Inclusive con un amigo suyo tenemos un proyecto muy bonito que es el doctor Luis Iván Arango. Con el doctor Luis Iván queremos llevar las bibliotecas digitales a las zonas rurales. Yo espero que ese proyecto podamos concretarlo de aquí a diciembre, porque inclusive, como lo dice Luis Iván, sin internet, doctor Antonio, los campesinos pueden tener educación y eso sería una maravilla en este país. No, pues sería estupendo. Y Luis Iván ha hecho un trabajo inmenso convenciendo de la importancia de las bibliotecas virtuales en Colombia. Él ha sido un patriota en eso, el hombre ha sido un emprendedor en eso, y esos buenos emprendimientos hay que apoyarlos. Yo estoy metido de lleno en que eso tiene que ser una realidad, porque para el campo colombiano sería una alternativa muy buena. Qué bueno, me da usted una buena noticia para el campesino colombiano. A nosotros el tiempo lamentablemente se nos va agotando y sabemos sus ocupaciones, pero sí quiero que le dé un mensaje claro usted a los colombianos y al mundo sobre el tema agrario. Hombre, doctor Antonio, yo creo que el campo es el que está llamado a reactivar la economía de este país. Yo creo que si entre todos logramos devolver la mirada al campo, logramos empezar a poner esas hectáreas de las que hablábamos de manera productiva, ahí podemos generar muchos de los empleos que se han perdido en otras áreas y podemos empezar a volver a generar riqueza en este país que
que tanta falta nos hace. El mensaje mío primero es de volver a mirar al campo y segundo de unirnos un poquito más y dejar a veces tanto odio y tanto rencor y empezar a concertar entre nosotros para salir adelante. Nosotros le hemos puesto a la campaña nuestra de este segundo semestre un lema muy bonito, doctor Antonio, y es que trabajemos todos juntos por el campo. Muy bien, pero se me olvidó y le voy a hacer una pregunta. Usted está en estas semanas acabando de negociar con productores e industriales temas de precios de los productos agrícolas. Sí, señor, estoy inclusive... ¿Cómo va esa negociación? El miércoles tengo un Consejo Nacional Lácteo y yo espero en ese Consejo Nacional Lácteo, doctor Antonio, que haya un gran compromiso nacional de industriales, de productores y del gobierno para sacar adelante el sector lechero del país y el sector lácteo, y que imágenes como las que vimos en el norte de Antioquia botando leche no las volvamos a tener. Yo aspiro que los industriales, sobre todo, que a veces son un poquito difíciles, me cojan la caña y no sean inferiores al compromiso que tienen hoy en día con Colombia. Yo espero que ellos me la cojan y que logramos sacar adelante ese compromiso por los lecheros. Pues hombre, doctor Juan Gonzalo, le deseamos mucha suerte. Le agradecemos la presencia en el pensamiento al aire y nos ha parecido que nos ha dado grandes enseñanzas de vida y de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias, doctor Antonio. Feliz de estar aquí con ustedes y vamos para adelante.